Tarjeta madre 386SX. La tarjeta madre 386SX es una especie de híbrido entre el 286 y el 386. El diseño de un microprocesador de estas características surgió de la idea de utilizar todos los componentes desarrollados para el 286 que trabajan con un bus de datos de 16 bits para construir motherboards 386 sin tener que introducir demasiadas modificaciones. Usaban placas de multifunción donde se conectaban la disquetera y disco rígido, la impresora y los puntos COM. No tiene socket, memoria de 30 pines. A continuación se nombran las partes de la motherboard: el puerto NPU, el puerto CPU, el puerto IDE, la BIOS, la memoria caché, puerto ISA, memoria DRAM, el puerto serial, el puerto paralelo, la DRAM. Esta tarjeta madre soporta hasta 32 MB distribuidas en estas entradas o en las entradas ISA. Ranuras ISA. Son las más antiguas, un legado de los primeros tiempos de PC. Funcionan a unos 8 MHz y ofrecen un máximo de 16 MB, suficiente para conectar un módem o una tarjeta de sonido, pero muy poco para una tarjeta de video. Mide unos 14 centímetros y su color suele ser negro. Existe una versión aún más antigua que mide solo 8.5 centímetros. CPU. Son el modelo clásico, usado en el 386 y el 486. Consiste en un cuadrado de conectores en forma de agujeros donde se insertan las patitas del chip por pura presión. Según el chip, tiene más o menos agujeritos. NPU. Es un procesador diseñado específicamente para funciones de red. Integrated Drive Electronics, mejor conocidos como IDE, sistema de hardware informático usado principalmente en discos duros y unidades ópticas. Un ejemplo sería el CD. Memoria caché. La implementación de memoria caché, el microprocesador lee una dirección de memoria y mientras este procesa la información, circuitos especiales hacen que la memoria caché lea las restantes posiciones de memoria consecutivas. La velocidad que manejaba era de 64 KB. Puerto serie. Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, en donde la información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. Puerto paralelo. Un puerto paralelo es una interfaz entre una computadora y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos enviando un paquete de bytes a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus. Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos, motores, entre otros dispositivos, adecuados para la automatización. El cable paralelo es el conector físico entre el puerto paralelo y el dispositivo periférico. En un puerto paralelo habrá una serie de bits de control en vías aparte de que irán a ambos sentidos por cambios distintos. BIOS. Estos chips se pueden grabar con luz ultravioleta. En la parte superior del chip se puede apreciar una especie de ventanilla transparente que suele estar tapada con una pegatina. Estas BIOS se encuentran principalmente en 286 y 386. Los fabricantes de BIOS empleados en estas motherboards AMI, Caché y Phoenix. Bus. Forma de comunicación de la motherboard. Primeramente tenemos que saber lo que es un bus. Un bus es simplemente un circuito que conecta una parte de la tarjeta madre con otra. Cuanto más datos del bus pueda dirigir al mismo tiempo, más rápidamente permite que la información viaje. A continuación se presenta el esquema general de que se controla la información a través de los buses. En el esquema se pueden apreciar los distintos buses del 386SX.
Estos sirven como medio de comunicación entre los distintos recursos. Los principales son bus de memoria, bus frontal, bus AGP y bus IDE o ATA dependiendo del disco duro. Antes de revisar la descripción de cada bus, comenzaremos por identificar los puentes norte y sur que permiten y controlan la información. Podemos apreciar que el puente norte controla la comunicación con las memorias, el procesador y AGP. El puente sur, por su parte, maneja la comunicación de los dispositivos IDE. Bus frontal. Este bus conecta el CPU con el puente norte. Generalmente se refiere a la velocidad del bus o FSB. Bus de memoria. Es un canal del microprocesador totalmente independiente al bus de datos, donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito. Conecta la memoria con el puente norte. Bus AGP. El bus AGP conecta la tarjeta de video o de sonido dependiendo de nuestra configuración de nuestra tarjeta con la memoria y el CPU. El vínculo entre ellos es el puente norte. Bus ID o ATA. El puente ID o ATA controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y además añade dispositivos como la unidad de CD-ROM o los floppies. El bus se conecta al puente sur. Conclusiones generales. Como se pudo apreciar, la motherboard con la que se está trabajando no es reciente, pero cumple con el esquema de von Neumann establecido. Claro que actualmente se le añaden nuevas características para hacerlas más eficientes a las motherboard. Integrantes del equipo: Sacilja Camargo Aspeitia, Carlos Rodríguez López, Víctor de la Cruz González, Juan Carlos Nava Herrera, Luis Alberto Martínez Romero. Didier López Mimila.